Una serie que se llama Firme. El día de hoy toca la parte 3. Ya hemos dado 2 mensajes y quiero que nos vayamos directamente a la palabra. Vamos a conectar con el mensaje de la semana pasada, por lo que yo les pido que nos vayamos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y vamos a leer el verso 7 y 8. Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Dice, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que tú hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que haga. Amén. Lo que el Señor nos está diciendo una vez más a través de este mensaje es que nosotros tenemos que esforzarnos para que la palabra sea guardada en nosotros y ser valientes para ponerla por obra. Hablábamos de que se necesita ser muy valiente para nosotros actuar como Dios dice, delante de un mundo que tiene una influencia en todos los ámbitos sobre nosotros. Se necesita ser muy valiente para caminar con integridad en el trabajo. Se necesita ser muy valiente para yo humillarme y pedir perdón cuando yo me he equivocado. Se necesita ser muy valiente para yo morderme la lengua, dejar mis actos rebeldes y someterme a mis padres como hijo que soy. Se necesita ser muy valiente para que una esposa ore por su esposo, especialmente cuando éste no está actuando como un esposo y viceversa. Se necesita ser muy valiente para ser diputado o ser senador y representar el reino de los cielos desde esos lugares. Se necesita ser muy valiente para actuar como Dios dice en su palabra. Por eso Dios puso este mensaje, porque Él nos está diciendo a nosotros que a menos que nos esforcemos por estudiar y mantener la palabra en nuestro corazón y que tengamos la valentía de ponerla por obra, a menos que hagamos eso, no nos va a ir bien. En nada de lo que hagamos nos va a ir bien. Y tú y yo queremos que nos vaya bien. Sobre todo que nos vaya bien en este mundo que tiene tanta influencia y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Ya pasamos de 90 días en encerramiento debido a la pandemia. Y Dios ha traído este mensaje que generalmente se llama, a nivel general se llama firme, para que tu vida y la mía estén firmes. ¿Qué significa estar firme? Que nuestra vida no tambalee ante las circunstancias que nuestros ojos vean. Que tu matrimonio, por ejemplo, no flaquee en el momento en que soplen vientos o la tierra tiemble. A eso se refiere el Señor. Que si viene un problema de índole económico, tu vida se mantenga estable y no se tambalee y sea víctima del miedo y del terror. Y te lleve a un estado donde tú no puedas hacer absolutamente nada, porque te cierras tanto por el temor que ni siquiera escuchas la instrucción que Dios está dando, porque Dios guía. En medio de la tormenta Dios guía. Y hoy vamos a seguir con este mensaje que es la parte 3. Y la semana pasada lo dejamos en que hay 6 maneras de pensar que van a impactar tu vida. Hay 6 formas en que Jesús nos enseñó que tenemos que pensar. Hay muchas, pero hoy solamente vamos a ver 6. Vamos a repasar las 2 anteriores. Y esto tiene que ver con tu forma de pensar de manera que afecte tu comportamiento. Acuérdate que el conocimiento no sirve de nada a menos que ese conocimiento me cambie. El conocimiento no me sirve de nada a menos que me haga crecer en mi carácter. Por eso es importante entender estos pensamientos. El pensamiento, como el hombre piensa, así es, dice la palabra de Dios. Como el hombre piensa en su corazón, así va a actuar en el día a día de su vida. Entonces, hoy de la palabra nos vamos a enfocar en 6 formas de pensamiento que Jesús enseñó
mientras estaba aquí en la tierra. La primera está, y voy a leer la palabra primero, capítulo 5 de Mateo, Mateo capítulo 5, y voy a leer los versos del 21 al 22. Mateo capítulo 5, primera forma de pensamiento. Jesús dijo lo siguiente: han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, no cometas asesinato, porque si no quedarás sujeto a juicio. Pero yo les digo, aun si te enojas con alguien, oye bien, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si también llamas a alguien idiota, corres el peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Cómo? Aún si te enojas con alguien. Pero la palabra dice, enojaos, pero no pequéis. O sea que el enojo es un pecado. No, y no es lo que está diciendo aquí. Aquí lo que está diciendo es que si tú te enojas contra alguien, y mira lo que dice después, entonces dentro de ese enojo tú comienzas a llamarlo idiota. Tú eres un idiota. O comienzas a maldecir a alguien, como muchas veces nos ocurre a los padres. Nos enojamos con los hijos y le decimos, mira muchacho, el pip. El enojo no es pecado, pero el estado del enojo te puede llevar a pecar. Y el pecado es la acción que tú tomas cuando estás enojado. Cuando tú maldices a alguien con tu boca, y la palabra dice que no es en el reino de los cielos, no es tomar un arma de fuego, dispararle a alguien y asesinarlo físicamente. Aquí está diciendo que si tú te enojas y por tu boca, por tu enojo, tú comienzas a maldecir a la gente, automáticamente tú estás en problemas en cuanto a lo que Dios se refiere. O sea que lo primero que Dios quiere, la Biblia dice, pasa entonces del asesinato. No basta con no matar, también nosotros tenemos que evitar el enojo y no pecar. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace yo perdonando. En el mundo nos van a ofender. Si tú te sientes ofendido u ofendida ahora mismo y estás enojada, tienes la herida, no, yo ya perdoné. Bueno, un indicador de que tú has perdonado o no es si tú sigues hablando de la ofensa. Si cada vez que te juntas con alguien sigues hablando, o en cada conversación que tú tienes, tú sigues mencionando la ofensa que te dieron. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que dejar las cosas que quedaron atrás y poner nuestra mirada hacia adelante, hacia la meta. Yo dejo de mirar lo que está atrás y pongo mis ojos en la meta, lo cual indica que si a mí me ofendieron en el pasado y todavía yo estoy rumiando con eso, tú tienes que en este momento seriamente meterte con el Señor y perdonar a esas personas. Eso es lo que Dios está diciendo. No basta con asesinar físicamente. Si hay enojo en tu corazón, si tú has maldecido a alguien, tienes que perdonarlo. Y una vez te limpies cada enojo que venga, tienes que confesarlo inmediatamente. Ese es el pensamiento número uno, que tiene que ver con que tú tienes que estar en una actitud de perdonar todas las ofensas, de entender que el enojo te puede llevar al pecado, y si has pecado tienes que pedir perdón a Dios y tienes que perdonar a la persona que te ofendió. Número dos, segunda forma de pensamiento, está en Mateo 5, versos del 23 al 26. Oye lo que dice: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda delante de Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta tanto hayas pagado el último centavo. ¿Cuál es la segunda forma de pensamiento de la que Dios está hablando? El Señor está diciendo, habla sobre las ofrendas.
de las personas que ofrendan al Señor. Pero Él dice que no basta con dar ofrendas. También es necesario que nosotros tengamos una relación correcta con Dios y con los demás. Y aquí nos lleva a otro nivel. En el primera forma de pensamiento, si alguien me ofende, yo no puedo permitir que el enojo me haga pecar, tengo que perdonar. Pero aquí está diciendo, si alguien se ha ofendido contigo, estés tú consciente o no consciente, tú tienes la responsabilidad de resolver eso. ¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando? Que si hay alguien, un vecino, un familiar, tu esposo, tu esposa, algún hijo, algún compañero de trabajo, no importa quién sea, que tú sepas que está enojado contigo, con o sin razón, es irrelevante. Tú tienes que ir a resolver eso, tienes que arreglar esa relación. Pero Señor, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Porque hay gente que se enojan conmigo y yo ni me doy cuenta. Si tú no te das cuenta, no tienes por qué hacerlo. Pero si tú sabes que hay alguien enojado contigo, Dios te está diciendo que eso es tan serio como para que tú saques un tiempo y vayas donde esa persona, hables con él o con ella y le pidas perdón y arregles el asunto. Eso es lo que Dios está diciendo. La relación con Dios va a depender de cómo esté nuestra relación con nuestras personas alrededor. Aquí está diciendo que si una persona, por alguna razón, por algún motivo, no importa el que sea, se ofende conmigo, yo tengo que ir a arreglar eso, tengo que ir a hablar con él o con ella, tengo que pedirle perdón. Ahora, la palabra dice lo siguiente: manténganse en paz en cuanto sea posible con los demás. O sea, ¿qué pasa si yo voy donde la persona y la persona me dice, yo no quiero nada contigo, no te perdono, véteme de aquí? Ya el asunto no tiene nada que ver contigo. Ya tú hiciste el intento con el Señor de arreglar el asunto y ya eso es un asunto, valga la redundancia, entre Dios y esa persona. Esa es una forma de pensar que Dios quiere que nosotros asumamos. A eso es que Dios se refiere con tener una fundación, un fundamento firme. Y hay dos cosas: ofensas, cuando yo me enojo, y la segunda, cuando alguien se enoja conmigo. Hasta ahí lo dejamos la semana pasada. Vamos a la forma de pensamiento, un principio número 3 de conducta que Dios quiere que tú y yo asumamos en el día a día. Este está en Mateo 5, versos del 27 al 30. Mateo 5, versos del 27 al 30. Oye lo que dice. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Lo que la palabra está diciendo, y este es muy importante, tan importante, porque en República Dominicana y en todas partes del mundo, cuando hay un pecado sexual, las consecuencias son graves para la persona y afecta y embarra a todo el que está alrededor. Por lo tanto, yo me voy a tomar unos minutos en esta forma de pensar, en esta advertencia, en esta forma de conducta que Jesús nos está enseñando. Dice, habla sobre el adulterio y dice que no es suficiente con que yo o cualquiera tenga una relación sexual física con la persona. Va más allá. Está diciendo que si alguien mira a otra persona con deseo sexual y de acostarse, ya el adulterio se cometió. Entonces, yo quiero
hablar ahora rápidamente de las consecuencias que trae el pecado de inmoralidad sexual en una gente. Y para eso yo les voy a contar una breve historia que está en la palabra de Dios. Está en el libro de Jueces, capítulo 16, a partir del verso 4, que es donde yo voy a empezar a leer. Y esta es la historia de Sansón. Todo el mundo ha oído hablar de Sansón, el hombre que tenía el pelo largo, que tenía mucha fuerza, que peleaba contra 1000 hombres y los derrotaba, que era capaz de descuartizar a un león con sus propias manos. Sansón vivió en una época que se llamó la época de los jueces en Israel. Era una época donde Dios de tiempo en tiempo seleccionaba a un hombre o a una mujer y lo ungía, lo guiaba, lo embestía de su Espíritu Santo para que se convirtiera como en un referente, en un guía espiritual de la nación. En la época de los jueces hubieron muchos jueces, buenos y malos. Y tenemos en particular la historia de Sansón. ¿Qué sucede? Sansón, una de las cosas que Dios le dijo a Sansón, o de las instrucciones que le dio cuando él nació, era que él nunca debía cortarse el pelo, ni contarle ese secreto a nadie. ¿Por qué? Porque Dios lo había ungido de una manera especial. Dios había decidido que en el pelo de Sansón, el tener el pelo largo, era el requisito humano en lo físico que él necesitaba para tener la unción de la fuerza tan extraordinaria y sobrenatural que él tenía. Dios también le dijo a Sansón que él nunca podía mezclarse con mujeres que no fueran del mismo pueblo de su nación de Israel. Pues todos ustedes saben que Sansón no hizo caso a eso. Sansón peleó en muchas batallas y esas batallas enojaron a una nación que se llamaban los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Israel. Los filisteos tenían un problema porque ahora el pueblo de Dios no necesitaba un ejército, sino que Sansón podía pelear con 1000 y derrotarlos a todos. Y cada vez que lo hacía, los derrotaba. Ellos estaban frustrados, los filisteos. Y entonces estaban intrigados en saber cuál era el secreto de Sansón. ¿Por qué? ¿De dónde venía su fuerza? Para ellos poder hacer algo y neutralizarlo. Y entonces no tenían esperanza hasta que Sansón puso sus ojos en una mujer llamada Dalila. Era una mujer filistea muy sensual, como diríamos hoy en día, que se movía en un espíritu sensual, sexual, muy fuerte, y Sansón se enamoró de ella. Sus padres le advirtieron: tú no te puedes meter con esa mujer. Él sabía que Dios le había dicho: no te metas con esa mujer. Pero Sansón no hizo caso y entonces comenzó a tener una relación con Dalila en la que fue promiscua porque tenía relaciones sexuales con ella. En un momento determinado, Dalila, el pueblo de los filisteos se dieron cuenta de esto y le dijeron a Dalila: queremos que tú nos ayudes, averigua con Sansón, te vamos a pagar mucho dinero, cuál es el secreto de su fuerza. Y como los hombres muchas veces lo hablan todo cuando están embriagados o cuando están en un momento de intimidad sexual, ella aprovechó y le preguntó una y otra vez cuál es el secreto. Y cada vez que le preguntaba, Sansón le decía algo diferente, siempre. Él sabía que ella le estaba preguntando por algo que no era bueno. Él sabía que no debía acostarse con ella, pero lo hacía. Hasta que un día, ¿qué sucedió? Un día, Sansón, creo que a la 4ª vez que ella le preguntó, le dijo: el secreto está en mi pelo, yo no puedo cortarme el cabello, si me lo corto pierdo toda mi fuerza. Y en efecto, como en las otras veces anteriores, ella, cuando él se durmió, le cortó el pelo. Y como hizo en las veces anteriores, dijo: Sansón, Sansón, ahí vienen los filisteos. Y entraron soldados filisteos. Y él dijo: como lo he hecho otras veces, los voy a destruir ahora. Pero cuando él atacó, ya no tenía la fuerza del Señor, no tenía el respaldo del Señor. El respaldo del Señor se había ido. Y Sansón fue apresado, le sacaron los ojos y lo convirtieron en esclavo. En Jueces capítulo 16, versos 4 y 5 dice: tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verle y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas
de plata. Esa fue la promesa que le dieron a Sansón. Así lo hicieron. Sansón cayó, le sacaron los ojos. Y hay 4 consecuencias que trae el pecado sexual. Y yo quiero que todo el que me está mirando, pues ponga mucha atención. Si usted tiene niños menores de 12 años, yo quiero advertirles, yo no voy a hablar en un lenguaje descompuesto, pero quiero a los padres que tienen niños que nos están mirando, que tomen precaución. Hay 4 consecuencias. Yo he vivido esas consecuencias. Yo he sido, digamos, afectado por consecuencias de pecado sexual en mi papá cuando vivía. Muchas personas en República Dominicana han vivido y están viviendo consecuencias. Pero aquí hay 4 que son importantes a la luz de la vida de Sansón. Número 1, Sansón perdió su visión. Sansón perdió su visión. Si tú continúas en el pecado sexual, es cuestión de tiempo para que tú pierdas la visión. Él perdió la visión física, pero no es a esa que yo me refiero. Él había perdido la visión del propósito que Dios le había trazado en su vida. ¿Por qué la perdió? Porque entró en pecado sexual. Entró en pecado sexual con una mujer que no debía hacerlo. El pecado sexual en sí mismo es malo, y hacerlo con una mujer que Dios te manda es todavía mucho más malo. Esa fue la primera consecuencia. Es cuestión de tiempo. En principio, tú estás en un pecado sexual teniendo relaciones sexuales sin haberte casado, o estás casado o casada y entras en una relación extramarital con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Es cuestión de tiempo para que tú pierdas la visión. Es cuestión de tiempo para que tú veas la manifestación en tu vida de Dios apartándose de ti, porque Dios no quiere nada con el pecado, de ningún tipo de pecado, pero sobre todo con este, porque este atienta contra el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Número 2, segunda consecuencia que trae el pecado sexual: perderás el sentido común. Vas a perder el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Es el más común de los sentidos. Es básicamente la lógica de Dios en tu vida, que tú puedas verla para tomar decisiones. ¿Qué dice el sentido común? Que si tú vas por una calle y hay un pleito de piedra y de tiros, el sentido común te dice: no cojas por ahí, detente y devuélvete. ¿Qué dice el sentido común? Que si tú estás volando una chichigua en un 4º piso, el sentido común te dice que tú no debes hacer eso. Y si tú ves tus hijos, el sentido común te dice: tú tienes que bajar a tus hijos de ahí, porque pueden pegarse de un cable eléctrico o se pueden caer, como ha pasado muchas veces. El sentido común dice que tú no puedes estar corriendo a altas velocidades cuando está lloviendo, porque las ruedas pueden resbalar y tú puedes tener un accidente, como ha ocurrido. Cuando una persona entra en pecado sexual, pierde el sentido común, como lo perdió Sansón. Tú sabes lo que es que él se acostó con esta mujer y la primera vez le dijo: ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Él dijo: si me atan con cuerdas de tal árbol, entonces yo perderé mis fuerzas. Cuando él se durmió, ¿saben qué hizo Dalila? Ella fue y buscó esas cuerdas y lo amarró y dijo: Sansón, Sansón, ahí vienen los filisteos. Y entraron filisteos y él rompió las cuerdas y los mató. Ella le dijo: me engañaste, tú no confías en mí, ya tú no me amas. Y él le dijo: sí, lo que pasa es que yo no puedo decirlo, pero dime. Y Sansón le dijo otra mentira. Y Sansón vio con sus propios ojos cómo ella intentó una segunda vez poner en práctica aquello que él le había dicho que le quitaría la fuerza. El sentido común le dice a cualquier gente: esta mujer no tiene una agenda, no tiene buenas intenciones conmigo. Muchos hombres pierden el sentido común. Hombres mayores de edad que se meten con mujeres más jóvenes, que supuestamente lo aman y no saben que están detrás de su dinero. Hay algunos que dicen: a mí no me importa. Hombres o mujeres que se meten en una relación con hombres casados o con mujeres casados y pierden el sentido común de que alguien los puede ver, de que andan escondidos. O están chateando en el celular y se mandan fotos, y un día andan con el celular con varias protecciones de seguridad. Le meten un código de 14 dígitos. Encima de eso tiene que ponerle la huella. Y no saben que un día
la mujer o el hombre, Dios lo va a inquietar de alguna forma. ¿Y por qué esto está tan seguro? Un día la vas a echar poniendo la clave, pero se necesita la huella digital. Pues simplemente agarra el teléfono y cuando estás durmiendo lo pega y problema. Vas a perder el sentido común. Que yo tengo una receta. Mira que mi mamá se enfermó, matan a la mamá, matan a la tía, y eso es drenando, sacando dinero y sacando dinero. El pecado sexual va a hacer que tú pierdas el sentido común. Pero cuando él le contó el secreto, Dios lo abandonó. Dice Jueces 16:20. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Dios lo abandonó. Número 1, tú pierdes la visión con el pecado sexual. Número 2, pierdes el sentido común. Número 3, vas a perder el temor. Mucha gente piensa que el miedo es malo. El miedo no es malo. Lo que tú haces cuando sientes miedo es lo que es malo. Las emociones no son malas. Lo que tú haces es lo que es malo es lo que tú haces cuando sientes una emoción. El miedo es un mecanismo de defensa que Dios nos ha regalado a nosotros. El miedo, como tú lo experimentas, es que cuando tú ves un león que no está enjaulado, automáticamente tus ojos lo ven, el cerebro dice: actívame la adrenalina y actívame 2 hormonas más que no me sé los nombres ahora mismo. Cuando esas hormonas entran en tu cuerpo, en el flujo sanguíneo, automáticamente tus músculos cogen más fuerza. Tú te llenas de una fuerza y comienzas a correr. Eso lo produce el miedo. Tú corres a una velocidad que tú nunca correrías. Es más, si tienes un problema en la espalda, tú no te vas a acordar de ese problema en la espalda. Dios va a hacer que se te duerma el dolor de espalda y tú vas a correr como un loco, como una loca. Lo mismo que le pasa a mucha gente cuando están chateando y la mujer se le aparece por detrás. Mi amor, tú vas a comer. Se ponen fríos ahí mismo. Porque dicen: wow, me puede ver. Y cierran el teléfono más rápido que de carrera. Cuando una persona entra en el pecado sexual, pierde el miedo y comete locuras. Comete locuras. El miedo está ahí para protegerte del peligro. El miedo está ahí para que tú sepas que si tú sigues caminando en una dirección, puede pasarte algo. El miedo es un mecanismo de defensa, pero también es un mecanismo que te puede inmovilizar. Ese no es el tema de hoy. Sansón, debido al estar aterrorizado de aquella mujer, en vez de ponerle freno, él soltó el freno. O sea que el pecado sexual va a hacer que tú pierdas la visión, va a hacer que tú pierdas el sentido común, va a hacer que tú pierdas el temor. Y número 4, el pecado sexual va a hacer que tú pierdas el favor de Dios en tu vida. Wow. Tú tienes que saber que todo lo que tú tienes ahora es por el favor de Dios en tu vida. Wow, se despertó. Gloria a Dios, dése el aplauso fuerte al Señor. Tú tienes que saber eso. Tú puedes ser buen ingeniero, buen arquitecto, tú puedes ser un buen financiero, tú puedes ser un buen médico, tú puedes ser una persona inteligente, pero yo quiero que tú sepas que lo que tú consigues es por el favor de Dios, porque el mundo está lleno de gente con mejores talentos que lo que tú tienes. Sin embargo, tal vez no le ha ido tan bien como te ha ido a ti. Ponte a pensar de qué barrio o de qué campo tú vienes. Y tú dirás: bueno, yo conseguí todo esto cuando yo no tenía el favor de Dios, yo no conocía a Dios. Dios tiene un plan contigo como lo tiene conmigo. Dios te dio lo que tú tienes para que tú llegaras a este momento, y ahora que tú lo conoces, tú adquieras conciencia de qué tú vas a hacer con lo que Él ha puesto en tus manos. Y déjame decirte algo: lo que Él quiere que tú hagas con el excedente de lo que ha puesto en tus manos, no es que tú te des vida tú y tu familia. Dios te da para que tú bendigas a otros. Cuando una gente entra en pecado sexual, pierde el favor de Dios. Los cálculos no le salen, los permisos no se lo dan, la gente no quiere hacer negocio contigo.
tus hijos se ponen en contra tuyo también. Nada de lo que tú dices es escuchado como antes. Se pierde el favor de Dios. De repente tú ves a ambos lados de tu vida y ves que las cosas que tú habías tenido comienzas a perderlas hasta que no tienes nada. ¿Por qué? Porque el favor de Dios se fue de ti. ¿Producto de qué? Del pecado. Eso pasa con todo pecado, pero sobre todo con el pecado sexual. Cuando ese favor se va, lo vas a perder todo. Todo. Cuando Sansón despertó, el poder de Dios se había ido. Él siempre tenía el favor de Dios. Y déjame decirte, si tú lees la historia de Sansón, te vas a dar cuenta que él estaba en pecado sexual. Y en 3 ocasiones, porque fue a la 4ª que Dios le quitó la unción. En 3 ocasiones, a pesar de estar en pecado sexual con esta mujer, vino una amenaza y él pudo destruir a su enemigo. ¿Tú sabes por qué? Eso es la misericordia de Dios. Y ahí es donde la gente más se confunde. Como los niños, estoy en pecado sexual y todo me sigue funcionando. Eso quiere decir que Dios me está dando un chance. Y Satanás comienza y te embauca y te dice, eso no es nada. Esa mujer con la que tú estás, la nueva, necesita amor. Total, tú la estás ayudando financieramente. Ella tiene 2 hijos que no hubieran ido a la escuela si tú no hubieras entrado. Y Satanás comienza a hablarte mentiras a tu cabeza y tú empiezas a creértela. Empiezas a creerte las mentiras. Como ha pasado muchas veces, que hemos encontrado gente dentro y fuera de la iglesia que conocen a una pareja, entra una mujer a la relación, comienza a hablarle mal a la mujer, comienza a hablarle mal al hombre, y 10 semanas más tarde se rompe la relación y el hombre está con la mujer que llegó, con la amiga. ¿Por qué? Porque el diablo te engaña y todo te sigue saliendo bien. Y hay ahora mismo mucha gente en el mundo en pecado sexual, en adulterio, que Dios lo tiene en eminencia y todo le sale bien, todo le sale bien, todo le sale bien, hasta un día, hasta un momento. Y ese momento le llegó a Sansón. Y cuando Dios dijo, recojan, que ganó el escogido, perdón. Cuando Dios dijo, recojan, que Sansón fue a intentarlo, ahí mismo él se dio cuenta de las consecuencias de su pecado. Y déjame decirte otra cosa. Eso fue la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia contigo. Dios tiene misericordia contigo y conmigo. Pero no te aproveches de esa misericordia. Vendrá un tiempo donde el pecado habitual, del cual el Espíritu Santo te ha hablado tantas veces que lo deje, traerá consecuencias para tu vida. Mira una consecuencia que trae. Uno de tantos. Un hombre casado que trabaja en los pueblos. En los pueblos duerme 3 y 4 días por su trabajo. Pues es casado, tiene hijos en su casa. De repente se encuentra con alguien por ahí, le hace ojo bonito. Al principio lo rechaza como hizo Sansón. En la segunda tal vez lo hace. Hay algunos que se van desde el principio, pero hay algunos que no. Pero luego entra en una relación y no está pasando nada. Sigue ganando dinero, todo está bien en su casa. Un día la mujer le dice, no me llegó la menstruación. La del pueblo. Y entonces el hombre se asusta. Si no es cristiano, aunque hay cristianos que lo hacen, le dicen, vamos a resolver eso ahora mismo. Yo tengo un amigo que tiene una clínica. Pero vamos a suponer que esa solución maldita no se dé. El hombre comienza entonces a morderse las uñas y no sabe qué hacer. Dios mío. Y él dice, va donde el compadre que tuvo como 10 hijos en la calle y la mujer y él están mejor que nunca, están viajando por el mundo y todo está bien. Y los hijos del matrimonio, fuera del matrimonio, con lo del matrimonio que estaba antes, todos se juntan. Dice él, esto debe ser un mal momento, esto tiene que ser una tormenta, esto va a pasar, todo va a estar bien, ese hijo yo lo voy a tener y mi esposa lo va a aceptar. Y él se entretiene con esa idea. Nace el muchacho, se lo dice a la mujer, lo botan de la casa, dura una semana afuera, o durmiendo en la sala, o durmiendo debajo de la escalera. El hombre comienza a pedir cacao. A veces vienen donde uno a buscar consejería. ¿Qué fue lo que tú hiciste?
y lo comentan y se arrepienten. La mujer dice, ¿qué tú quieres hacer? Yo me quiero divorciar, casi dicen todas. Yo no aguanto eso. ¿Cómo él me pudo haber hecho eso a mí? Pero ese no es el problema todavía. Pasa el tiempo, a la mujer le decimos, la palabra de Dios dice que tú tienes que perdonarlo. Tú tienes que perdonarlo. Déjame decirte también, la palabra de Dios también dice que por el adulterio tú puedes dejarlo sin ningún problema con el Señor. Pero dale un chance a ese cristiano, dale un chance a ese muchacho. Ayúdalo ahí, dale un chance. Y entonces viene consejería, la mujer llama, la mandamos a leer la palabra, al hombre le decimos, tú tienes que ponerte frío, tú tienes que hacer lo que esa mujer te diga. Y pasa un tiempo y la mujer viene y lo perdona y lo deja entrar en la casa. Acuéstate ahí, pero no me ponga la mano. Pasan 4 meses más y ya se están agarrando de la mano, y a los 7 meses las cosas vuelven supuestamente a lo normal. El muchacho de la calle cumple 2 años. La mujer que le dijo, yo no voy a hacer problema para ti, ahora le dice, yo quiero que tú me des dinero por este muchacho, porque este muchacho no lo parí yo solo. Yo no fui solo, que yo la hice. Y él dice, wow, va donde la mujer, su esposa, y se ponen de acuerdo con una mensualidad, pero ella dice, no, yo veo en las redes sociales que tú le compras carro, a la mujer tú la llevas al restaurante, a la mujer tú le compras ropa, yo quiero lo mismo para mi muchacho. Eso es lo más que yo te puedo dar. Ah, es lo más que tú me puedes dar. Y ella agarrando y siguiéndote en las redes y buscando pruebas, te mete en el tribunal, y cuando tú vienes a estar delante de una jueza que te dice, no son 2,000 pesos, tienes que darle 14,000 pesos. ¿Y tú qué? 14,000 pesos. Pero yo no puedo, señora juez. Ah, usted debió pensar eso cuando usted estaba con esa mujer, sabiendo que era casado. Y entonces comienza a aflojar 14,000 pesos. Falla un mes. La mujer le manda a la policía atrás y se convierte en un infierno. La mujer comienza a llamar a la esposa de este hombre y comienza a tirarlo por las redes. Los hijos se enteran y se vuelve un desastre. Y esa mujer se vuelve un desastre. Lo amenaza de muerte. Y eso se va a prolongar por el resto de los días. Una consecuencia. Un gustico de un momento en la carne trajo y trae una consecuencia para toda la vida. Pero el asunto no se queda ahí. En el caso de Sansón, cuando él le sacan los ojos y perdió su fuerza, los filisteos atacaron la nación. Y la nación de Israel fue subyugada por el pecado sexual de un hombre. Por eso, cuando un líder es elegido y entra en pecado sexual, se siente el más poderoso. Los senadores, los diputados, los presidentes, los ministros de todas las naciones. No estoy hablando de los de República Dominicana. Por favor, no se sienta aludido o aludida. Se meten en una relación extramarital y supuestamente todo le va bien. Hasta que te sacan el escándalo, pero hay algunos que no le importa que le saquen el escándalo. El punto es que el pecado sexual, más que cualquier otro, cuando una persona lo comete, trae consecuencias para su vida, para su familia y para su entorno. Y si es una persona elegida para gobernar, va a afectar toda la nación. La nación de Israel sufrió por el pecado sexual de Sansón, por no llevarse de lo que Dios le había dicho, por entrar en desobediencia de lo que Dios había dicho. Así que si tú me estás mirando y tú estás aspirando a algún puesto político, tú tienes que saber muy bien lo que tú estás haciendo, porque Dios te va a pedir cuenta de todo eso. Y tú no tienes que ser político o política. El pecado sexual trae consecuencias. A Sansón le costó 4 cosas. Perdió la visión, el sentido común, el temor y el favor de Dios. Pero a David, que también cometió pecado sexual, le costó la vida de su hija, luego de un hijo. Luego afectó a la nación de Israel, porque su hijo Absalón se levantó en una revuelta. ¿Producto de qué? Del pecado sexual. El pecado sexual es un cáncer. Y este no es un mensaje inspirador en el que usted lo mira un domingo y dice, wow, vámonos ahora a hacer un locrio, vamos comiéndolo en la casa, qué bien me siento. Quizás no sea así, pero déjame decirte algo. La palabra de Dios dice que a quien Dios ama, Él disciplina. A quien Dios ama, Él le advierte, como lo hizo con Sansón, como lo hace contigo, como lo hace conmigo. Y las advertencias de Dios en su palabra son por el bien tuyo. Pecado sexual, el adulterio. Número 4, Mateo 5:31.
Mateo capítulo 5, verso 31. Dice, han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. O sea, Dios habla del divorcio y dice que no basta con estar casado legalmente. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro compromiso de los votos que hicimos cuando nos casamos. El matrimonio es para toda la vida. A Dios no le gusta el divorcio. Si usted está preguntando y orando si me divorcio, déjeme decirle, a Dios no le gusta el divorcio. A Él no le gusta el divorcio. Número 5, está en Mateo 5, 33 al 37. Dice, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompa tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramento, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. No digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno, proviene del diablo. Aquí está hablando de tu palabra, de lo que tú prometes. No basta con hacer juramentos o hacer promesas. No es suficiente con cumplir tus promesas. Tú tienes que evitar hacer promesas a la ligera que luego no vas a cumplir. Y yo sé que le estoy hablando a mucha gente que prometen pero no hacen. Es mejor que no prometas. Una gente cuando dice, mira, yo voy a hacer tal cosa, si no pregúntale a fulano. Dice la palabra que todo lo que venga de yo voy a hacer tal cosa, adicional es del diablo. Eso es satánico. Porque el diablo es el padre de la mentira. Yo hablé con él y él me dijo tal cosa. Si tú quieres yo te muestro las conversaciones. Yo hablé con él y me dijo tal cosa. Es suficiente. Si tú quieres que yo te muestre las conversaciones, eso viene del diablo. Como si tú tuvieras que buscar pruebas para que la otra gente te crea. O la persona que dice, déjame ser honesto contigo. O sea que tú no habías sido honesto conmigo antes. Permítanme ser transparente. O sea que tú no estabas hablando con transparencia. Dios está diciendo, no prometas, no hables, cierra la boca. Y si tú prometes algo, cúmplelo. No haga promesas a la ligera. A los padres, no le prometan cosas a sus hijos que no van a cumplir. Los esposos a las esposas a los esposos. No le prometas cosas a Dios que tú no vas a cumplir. Señor, como yo decía a mi esposa en estos días, hay situaciones tan graves en la vida de una persona que lo llevan a orar de esta forma. Dígame a ver si usted se relaciona con eso. Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo que yo te voy a servir. Yo escuché a nuestra hermana Isabel de la Cruz que le hizo esa oración a Dios cuando estaba en una cama pudriéndose del cáncer y le habían dicho que se iba a morir y su familia estaba hablando de cuánto iban a comprar la caja, si de 5,000 o de 1,500 pesos. Y en ese momento alguien le oró a la hermana Isabel. Ella va a contar el testimonio un día de esto y ella dijo, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Y ahí está ella sirviéndole en el Congreso de la República Dominicana. Tú le prometiste algo a Dios. Señor, si tú proteges mi negocio en este tiempo, yo te prometo que ¿a qué tú vas? Porque la gente, cuando entonces Dios le da lo que consiguen, se olvidan de todas las cosas que le prometieron a Dios. No te pierdas en eso. Lo que tú prometes tienes que cumplirlo. Y por último, el pensamiento número 6 que Jesús enseña está en Mateo 5, verso del 38 en adelante. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una galleta, ponle la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, entrégale el abrigo. Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévaselo por 2. Dale a los que te pidan y no des la espalda
a quienes te piden ayuda o te piden prestado. Dale a los que te pidan y no pidas ayuda. Aquí el Señor habla de la venganza y dice que no es suficiente con buscar que se nos haga justicia. Eso no es suficiente. Tú tienes que ser compasivo y amar incluso a tus enemigos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca.